Los servidores públicos tienen un mayor grado de responsabilidad. La responsabilidad de los servidores públicos está establecida como mandato constitucional en el artículo 6 de nuestra norma fundamental. En ese artículo se hace referencia que si los particulares responden por infringir la ley y la constitución política, los servidores públicos responden también por infringir la ley y la constitución política, pero además por violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, impedimentos, cuando se presentan conflictos de interés. Es decir, que hay una responsabilidad más amplia del servidor público. De ahí que el Estado ejerce la potestad disciplinaria. Y hay unas normas que han regulado esa potestad disciplinaria. Me refiero hoy en día a la ley 1952 de 2019, que determinó o con la cual se expidió el Código General Disciplinario. Pero hablemos un poco sobre los antecedentes normativos. El primer código en vigencia de la Constitución del 91 que uno podría referenciar es la Ley 200 de 1995, que se conoció como Código Disciplinario Único. Tuvo una vigencia de alrededor 7 años y luego a mediados del año 2002 sale la Ley 734 de esa misma anualidad, Código Disciplinario Único, que derogó, por supuesto, la Ley 200 de 1995. Ese Código Disciplinario Único tuvo una vigencia de alrededor de 20 años, hasta que salió la norma actual, que es el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019. Esa norma no entró a regir de manera inmediata. Tuvo varias prórrogas en cuanto a la entrada en vigencia en particular. Cuando salió se dijo que salía y entraba a regir 4 meses siguientes a la sanción y publicación, pero esto no tuvo lugar dicho tiempo, por cuanto en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque se decidió en el artículo 140, Ley 1955 de 2019, prorrogar la entrada en vigencia del Código General Disciplinario para el 1 de julio de 2021. Es decir, el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo prorroga la entrada en vigencia del Código General Disciplinario. Muy bien. Miren entonces que el código en un principio ha tenido diferentes momentos en los cuales se había considerado que entrara a regir, pero siempre salía una norma que ampliaba ese término. ¿Por qué se ampliaba tanto el término? Porque ese cambio normativo implicaba una concepción diferente en la manera de ver e interpretar el derecho disciplinario y desde luego que las diferentes entidades que ejercen esa potestad tenían que adecuarse a esos cambios. Pero muy bien, en esa época se reconoce con mayor claridad la importancia de armonizar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en razón a la decisión de Gustavo Petro, donde se manifestaba pues que un servidor público elegido democráticamente no podía ser limitado en el ejercicio de derechos políticos por una autoridad administrativa, entre otras directrices que se han venido desarrollando en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hacen referencia a esos derechos del debido proceso y unas garantías mínimas que se deben observar en este tipo de procedimiento disciplinario. Y entonces, el Congreso de la República, actuación, digamos, promovida
por la Procuraduría General de la Nación, sacan una ley que es la ley 2094 de 2021, en donde se hacen unas modificaciones a ese Código General Disciplinario y se intenta armonizar el derecho internacional de los derechos humanos en algunas directrices que se habían orientado en materia disciplinaria, como por ejemplo que con relación al principio del debido proceso se garantizara diferentes roles en la instrucción, un funcionario hiciera la instrucción y otro funcionario hiciera el juzgamiento, ¿sí? Funcionarios autónomos e independientes, es decir, eran dos los funcionarios que iban a ejercer esa potestad, uno de instrucción y el otro de juzgamiento. ¿Sí? Eso quedó contemplado en la ley 2094 de 2021, así como el otorgamiento de esa función jurisdiccional a la Procuraduría, que luego la Corte Constitucional, en una sentencia reciente, determinó que la Procuraduría no tiene función jurisdiccional y que es un órgano administrativo. Entonces, ahí ya hay algunos reparos sustanciales a esa norma, a esa modificación del Código General Disciplinario. Pero también estableció que el código empezaría a regir 9 meses siguientes a la promulgación de la ley 2094 de 2021. No había entrado a regir al 1 de julio de 2021 por la prórroga del plan de desarrollo, y 2 días antes sale esta norma, dice, entrará a regir 9 meses siguientes a la promulgación de esta ley, de la ley 2094 de 2021. Por lo tanto, el Código General Disciplinario entró a regir el 29 de marzo de 2022, 9 meses siguientes a la ley 2094 de 2021. Entonces, hoy por hoy está vigente la ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, modificado por la ley 2094 de 2021 y entró a regir el 29 de marzo de 2022 en la gran mayoría de sus artículos. Ahora, hay unos artículos que entraron a regir con posterioridad o van a entrar a regir con posterioridad. ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Es el artículo 33 de la ley 1952 de 2019, que hace referencia a la caducidad y a la prescripción de la acción disciplinaria. A la prescripción de la acción disciplinaria. Ese artículo que involucra un cambio importante en materia de la prescripción, tanto es así que en segunda instancia también se presentará prescripción, aspecto que no contemplaba el anterior código. Ese artículo entrará a regir el próximo 29 de diciembre de 2023. Entonces no ha entrado a regir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí unas normas que son la base del derecho disciplinario, Código General Disciplinario, que como han visto ha tenido unos aplazamientos en su entrada en vigencia y que hoy todavía hay cierta tensión sobre interpretaciones de esa norma jurídica y si en realidad la norma jurídica está garantizando el acatamiento de esas orientaciones del derecho internacional de los derechos humanos a propósito de la facultad que tiene la Procuraduría para sancionar a servidores públicos elegidos democráticamente, que como ya he dicho en videos recientes, en aplicación del control de convencionalidad no podría ejercerse esa facultad y así mismo lo ha determinado el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos. Entonces quería resaltar esos antecedentes normativos que van desde la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único, desde la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único que tuvo una vigencia casi de 20 años, hasta la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 y que está vigente desde el año pasado, desde el 29 de marzo de 2022, y uno de sus artículos, el tema de la prescripción, que modifica el tema de la prescripción, entrará a regir el próximo 29 de diciembre de 2023. De manera que los servidores públicos tienen un mayor grado de responsabilidad. Tienen una responsabilidad fiscal, tienen una responsabilidad penal
y tienen una responsabilidad disciplinaria que orienta a que las cuestiones y actividades y los roles que desempeñan los servidores públicos estén de la mano con el cumplimiento de los deberes, el respeto por los derechos, por no incurrir en prohibiciones, por no generar impedimentos, incompatibilidades, inhabilidades, porque de presentarse alguna de esas circunstancias estará ese poder sancionatorio de tipo disciplinario en cabeza del Estado orientando la corrección y la prevención en materia disciplinaria. Quería entonces compartirles estas ideas, estas bases normativas de la ley disciplinaria de nuestro Código General Disciplinario. Muchas gracias por escucharme.